Estallido. En el instante en que el capullo de sangre chocó con el escudo de luz, la cueva tembló violentamente y una lluvia de escombros cayó desde arriba. Ethan sintió una fuerza inmensa, su brazo se entumeció y aparecieron grietas por toda la superficie del escudo de luz. La semilla de sangre se filtró en las grietas como serpientes venenosas, quemando sus meridianos. Al ver esto, los labios del enviado de la izquierda se curvaron en una sonrisa cruel. Te lo dije, no puedes vencerme. En ese preciso instante, un grito infantil resonó de repente entre los aldeanos que estaban siendo protegidos en un rincón. Señor Ethan, use la espada. Use la espada del destino verde. Era E. Soportó el dolor, señalando con angustia la caída de espada Kingmin. El corazón de Ethan se conmovió. Recordó de repente la resonancia que sintió cuando el espíritu de la espada reconoció a su amo. La espada Kingmin no era solo un arma, sino también una compañera conectada a su alma. Cerró los ojos, despejando su mente de toda distracción, y concentró su energía mental en conectarse con el espíritu de la espada. Zumbido, la espada del inframundo azul, que había caído al suelo, emitió de repente un grito claro y melodioso. Liberándose de la fuerza que la oprimía con su aura roja sangre, volvió a la mano de Ethan. Esta vez, la luz azul de la espada ya no era una fría defensa, sino que se transformó en patrones luminosos que se extendieron por su brazo y por todo su cuerpo. En su visión energética, el alma de la espada estaba completamente conectada a su Dancian. La energía solar, la energía del elemento madera, el poder purificador del Zen e incluso la energía interna que había aprendido en el mundo del dragón celestial, se fusionaron en una sola a través del poder del alma de la espada, formando un torrente de energía impetuoso dentro de su cuerpo. Esto es imposible. La expresión del enviado de la izquierda finalmente cambió. Podía sentir que el aura de Ethan se había multiplicado instantáneamente. Ese poder, fusionado con el alma de la espada, ejercía una restricción fatal sobre el aura sedente de sangre. Activó frenéticamente el capullo de sangre, queriendo destruir por completa la cueva, pero entonces vio a Ethan alzar la espada del inframundo azul. Un rayo de luz, entrelazado con oro y blanco, se condensa en la punta de la espada. Dentro del rayo, se podía vislumbrar vagamente el fantasma del alma de la espada, como un fénix azul extendiendo sus alas, portando un filo afilado capaz de destruir el mal y aniquilar la maldad. Alma de espada, rompe el mal. Ethan dejó escapar un grito sordo, y un rayo de luz salió disparado a lo largo de la espada, impactando con precisión en el núcleo del capullo de sangre. El capullo se debatió violentamente dentro del rayo, su aura sedante de sangre disipándose rápidamente como nieve derretida. El gu de sangre en su interior lanzó un chillido agudo antes de convertirse finalmente en una voluta de humo negro y desvanecerse. El enviado izquierdo, al perder el apoyo del capullo de sangre, vio instantáneamente cómo su aura sedienta de sangre colapsaba. Miró a Ethan con incredulidad, su cuerpo comenzando a volverse transparente. Tú puedes controlar completamente el alma de la espada. Antes de que terminara de hablar, la figura del enviado de la izquierda se desvaneció por completo en el aire, dejando solo dos cadenas opacas como prueba de su existencia. Los temblores en la cueva disminuyeron gradualmente, la energía maligna restante de la matriz de sombra sangrienta fue purificada por completo por la luz azul de la espada abisal azul, y los dibujos sangre roja en las paredes de piedra perdieron su color, convirtiéndose en grabados comunes. Los aldeanos se reunieron alrededor de Ethan, inclinándose en señal de gratitud. Ae incluso corrió a su lado, mirándolo con el rostro bañado en lágrimas. Señor Ethan, es usted increíble. Gracias por salvarnos. Ethan acarició la cabeza de Ae, mientras la espada del inframundo azul perdía lentamente su brillo en su mano. Podía sentir claramente que, tras esta batalla, la capacidad de resonancia del alma de la espada había aumentado de nivel. No solo podía amplificar los ataques, sino también advertirle del peligro de forma autónoma e incluso transmitirle una onda tranquilizadora cuando se sentía inquieto. Bajó la mirada hacia la espada, como si pudiera ver la voluntad ancestral contenida en su alma, el orgullo de la espada del inframundo azul y su reconocimiento de él como su nuevo amo. Deberíamos regresar ahora. El maestro Zhang y el capitán Zhao todavía nos esperan fuera del valle, dijo Ethan con una sonrisa, colgándose la espada Kingmin a la espalda y guiando a los aldeanos hacia la salida de la cueva. Al salir del valle del viento negro, el cielo ya comenzaba a aclarar con los primeros atisbos del amanecer. El maestro Zhang y Zhao irradiaban alegría al ver que todos regresaban sanos y salvos. Zhao se adelantó rápidamente y les ofreció una vasija de agua. Señor Ethan, por fin ha salido. Estábamos casi muertos de la preocupación esperando afuera.
Las fuerzas de la secta de la sombra sangrienta en la sucursal han sido eliminadas, y no habrá más peligro a corto plazo. Ethan tomó la botella de agua y bebió un sorbo. Pero el cuartel general de la secta de la sombra sangrienta aún se encuentra en otro lugar, y podría haber problemas en el futuro. Necesitamos ayudar a los aldeanos a recuperar sus fuerzas cuanto antes y, al mismo tiempo, reforzar la defensa de la aldea Qingluan. El grupo emprendió el camino de regreso a la aldea de Qingluan. El sol de la mañana brillaba entre los árboles a la entrada del valle, disipando los últimos vestigios de oscuridad. Ethan observó a los aldeanos apoyándose mutuamente y luego tocó la espada Kingmin que llevaba a la espalda, sintiendo una profunda paz. En este mundo de inmortales y espadas, repleto de energía espiritual y peligro, por fin tenía compañeros en quienes confiar, y había encontrado un camino para seguir fortaleciéndose. El poder del alma de la espada estaba lejos de haber sido explorado por completo, y la amenaza del cuartel general de la secta de la sombra sangrienta podría ser la oportunidad perfecta para desvelar más misterios del alma de la espada. El humo se elevaba de las chimeneas de la aldea de Qingluan, yendo consigo la calidez del hogar. Ethan sabía que le guardaban nuevos desafíos, pero mientras tenía la espada Kingmin en sus manos ya quienes debían proteger, tenía el valor para afrontar lo desconocido. Y el sonido metálico de la espada Kingmin parecía reflejar sus sentimientos, brillando con una deslumbrante luz azul bajo el sol naciente. Capítulo 131 El amanecer en la aldea de Qingluan y una nueva comprensión del alma de la espada. El amanecer en la aldea de Qingluan y la nueva comprensión del alma de la espada. La niebla matutina sobre la aldea de Qingluan se disipó gradualmente bajo el sol naciente, reflejando una luz dorada y moteada sobre los pétalos de camelia cubiertos de rocío. Cuando Ethan condujo a los aldeanos de regreso a la entrada de la aldea, el maestro Zan ya había instruido a sus discípulos para que prepararan agua caliente y hierbas, mientras que Zhao organizaba un equipo de caza para patrullar la aldea, asegurándose de que ningún remanente de la secta de la sombra sangrienta escapara. La madre de Ae, con su hijo en brazos, se postró repetidamente ante Ethan, diciendo: «Muchas gracias, señor Ethan, por salvarnos la vida. De ahora en adelante, usted será el mayor benefactor de nuestra familia». Ethan la ayudó a levantarse rápidamente, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. «No fue nada, lo que debemos hacer es proteger a los aldeanos». Luego miró al maestro Zam. «Maestro, aún queda energía maligna residual en los cuerpos de los aldeanos. Por favor, use el talismán de recolección de espíritus para ayudarles a regularla. Iré a la tumba de la espada para ver si el espíritu de la espada del inframundo azul necesita mayor estabilización». El maestro Zan ascendió y sacó de su manga un antiguo libro amarillento. Este es el registro del nutrimiento del alma de la espada, que recoge los métodos de los antiguos cultivadores de la espada para nutrir sus almas. Quizás pueda serle útil. Recuerda que el alma de la espada está conectada a la mente y el espíritu de su amo. No puede impacientarse por obtener resultados rápidos. Debe nutrir el filo de la espada con serenidad. Ethan tomó el libro antiguo, y en el instante en que sus dedos rozaron las páginas, la espada Kingmin emitió un leve zumbido, como si hiciera eco de las palabras del libro. Agradeció al maestro Zan y, cargando la espada, emprendió de nuevo el camino de montaña que conducía a la tumba de la espada del pico Qingluan. A diferencia de ayer, la energía espiritual a lo largo del camino era excepcionalmente rica. Nutrida por esta energía, la vegetación brotó con fuerza, e incluso el aire se sintió más puro. Al llegar a la plataforma de la tumba de la espada, el sol naciente acababa de cruzar las cumbres de las montañas, bañando con luz dorada la espada del inframundo azul. Siguiendo antiguas instrucciones, Ethan se sentó con las piernas cruzadas ante la plataforma de piedra, colocó la espada del inframundo azul sobre su regazo, cerró los ojos e intentó conectarse profundamente con el espíritu de la espada. Inicialmente, la respuesta espíritu del espíritu fue, como a través de un fino velo, pero al liberar su mente de distracciones y sumergirse por completo en ella, una cálida energía espiritual surgió inesperadamente de la espada hacia su mente. Fragmentos de recuerdos que portaba el espíritu de la espada. Antiguos inmortales de la espada cabalgando entre las nubes, la espada del inframundo azul atravesando innumerables espíritus malignos, el espíritu de la espada y la mente de su amo en perfecta armonía, transformándose en un rayo de luz azul que atravesaba el cielo y la tierra. Y ya veo, dijo Ethan, comprendiendo de repente. Aunque antes había reconocido al espíritu de la espada como su amo, siempre lo había tratado como un arma y nunca lo había considerado realmente un compañero. Abrió lentamente los ojos, mientras sus dedos recorrían suavemente los dibujos de la hoja de la espada, y susurró:
Kingmin, de ahora en adelante, luchemos juntos y protejamos esta tierra, ¿de acuerdo? En cuanto terminó de hablar, la espada azul se levantó repentinamente en el aire, describiendo 3 círculos sobre su cabeza. La luz azul de la espada se transformó en la imagen fantasmal de un fénix azul en pleno vuelo, emitiendo un grito claro y melodioso. En su visión energética, el alma de la espada y su gran tian estaban completamente integrados. La resonancia del alma de la espada, que originalmente requería un esfuerzo consciente, ahora se había vuelto instintiva. Podía incluso ver el flujo de energía espiritual en una radio de 100 metros, sentir el latido del corazón de un conejo salvaje en las montañas, e incluso las semillas que dormían en las grietas de las rocas temblaban ligeramente al nutrirse de la energía espiritual. Se ha detectado que el anfitrión ha alcanzado la unidad de mente y espíritu con el alma de espada del vacío azul, por lo que la habilidad de resonancia del alma de la espada se ha mejorado a claridad del corazón de la espada intermedio. Puede usar el alma de la espada para detectar fluctuaciones de energía en un radio de 1 kilómetro, alertar automáticamente del peligro, aumentar el daño a objetivos malignos en un 80% y mejorar extraordinaria la velocidad y precisión del control de la espada. Ethan, rebosante de alegría, intentó activar su habilidad de control de la espada. La espada azul se elevó instantáneamente a sus pies, sosteniendo su cuerpo con firmeza y levantándolo lentamente en el aire. A diferencia de la torpeza de ayer, esta vez solo necesitó pensar, y la espada se movió con agilidad entre las montañas, esquivando con precisión cada hoja de bambú mientras cruzaba el bosque. Contempló la aldea de Qingluan, que bajo la luz de la mañana parecía una pintura tradicional china a tinta. Los aldeanos trabajaban en los campos y los niños jugaban en la entrada, creando una escena pacífica y serena. Justo entonces, el espíritu de la espada emitió una advertencia repentina. Ethan controló de inmediato la espada del inframundo azul para descender, y su visión energética se dirigió hacia el lado oeste del pico del Fénix azul. La energía espiritual allí se había vuelto repentinamente caótica, y un aura de magia maligna, similar a la de la secta de la sombra sangrienta pero aún más dominante, se extendía rápidamente hacia la aldea del Fénix azul. Sintió un escalofrío al recordar el cuartel general de la secta de la sombra sangrienta mencionado por el taoísta Zhang. Parecía que la muerte del enviado izquierdo ya había alertado a un enemigo aún más poderoso. Ethan no se atrevió a demorarse y voló hacia la aldea de Qingluan con su espada. Justo al llegar a la entrada, vio al maestro Zhang Yazhou de pie bajo el viejo algarrobo, con semblante serio, mirando hacia el oeste. Señor Ethan, ha vuelto. Exclamó el maestro Zhang, señalando al cielo a lo lejos. Miren, son las nubes de sangre. Es el símbolo del cuartel general de la secta de la sombra sangrienta. Están a punto de lanzar un gran ataque. Ethan miró en la dirección que señalaba. En el cielo occidental, una nube de color rojo oscuro se expandía rápidamente, y en su interior se podía distinguir vagamente innumerables sombras negras retorciéndose. El ejército maligno de la secta de la sombra sangrienta. Apretó con fuerza la espada del inframundo azul, y la luz azul de su hoja se intensificó, condensándose en un escudo de espada semitransparente frente a la aldea. Maestro Zhang, organice inmediatamente a los aldeanos para que se escondan en las cuevas y refuerce las defensas con una formación de recolección de espíritus. Capitán Zhao, dirige el equipo de caza para colocar trampas en la entrada de la aldea y ganar tiempo. Yo me adelantaré para interceptarlos e intentar asegurar la evacuación segura de todos. Señor Ethan, es demasiado peligroso. Dijo Zhao con urgencia, son demasiados, no puede contenerlos usted solo. No te preocupes, tengo la espada azul para ayudarme, todo saldrá bien. Ethan alarmantemente y le dio una palmada en el hombro. Recuerda, pase lo que pase, protege a los aldeanos. Espera mis noticias. Dicho esto, blandió la espada del inframundo azul, elevándose en el aire y volando hacia las nubes rojas como la sangre. La hoja de la espada desprendía un deslumbrante brillo azul bajo la luz del sol, como un agudo rayo de esperanza que atravesaba la oscuridad inminente. Ethan sabía que este sería el mayor desafío al que se enfrentaría en el mundo de los inmortales y las espadas, pero no sentía miedo. El espíritu de la espada vibraba en su palma, como si gritara a su lado. Detrás de él, el humo que salía de las chimeneas de la aldea del Fénix azul representaba el hogar que debía proteger. La nube roja como la sangre se acercaba cada vez más, y el hedor de la magia negra llenaba el aire. Innumerables discípulos de la secta de la sombra sangrienta saltaron de las nubes, blandiendo armas manchadas de sangre y lanzando gritos desgarradores. Ethan respiró hondo, desatando su claridad del corazón de la espada al máximo.
La espada del inframundo azul se transformó en un rayo de luz en su mano, cargando contra el enemigo. Un destello de luz de espada, y la energía de la magia negra se disipó bajo el poder purificador de la esencia de la espada. Los gritos se mezclaron con el choque de espadas, resonando por los valles del pico del Fénix Azul. Sabía que esta batalla podría ser difícil, pero mientras la espada azul permaneciera en pie y sus instintos protectores perduraran, sin duda podría salvar la paz de esta tierra. Y el espíritu de la espada azul, en esta lucha de vida o muerte, irradiaba un brillo sin precedentes, como si proclamara: la leyenda de la espada y su guardián apenas comenzaba. Capítulo 132. La feroz batalla bajo las nubes de sangre y la resonancia del corazón de la espada. La feroz batalla bajo las nubes rojas como la sangre y la resonancia de corazones de espada. Las nubes de color rojo sangre colgaban bajas, la niebla rojo oscuro como sangre coagulada, tiñendo el cielo sobre el pico del Fénix Azul con un tono inquietante. Ethan flotaba en el aire, la espada del inframundo azul vibrando en su palma. Su percepción, tan nítida como la de un corazón de espada, era como una fina roja, imprimiendo claramente en su mente los movimientos de los discípulos de la secta de la sombra sangrienta en un radio de 100 metros. A la izquierda, 30 discípulos formaban una formación de demonios de sangre, sus espadas cortas brillaban con una luz verde fantasmal y venenosa. A la derecha, 20 personas controlaban varias marionetas de sangre, cuyas cadenas aún goteaban sangre negra sin secar. Justo al frente, un hombre de mediana edad envuelto en una capa de sangre roja permanecía suspendida en el aire, su aura de magia maligna era varias veces más fuerte que la del enviado izquierdo. No era otro que el carnicero de sangre, el líder de la secta de la sombra sangrienta. Matad a ese mocoso y agarrad la espada del inframundo azul. Resonó la voz del carnicero sangriento como una campana. Apuntó con su bastón de hueso al aire, y los discípulos de la formación del demonio sangriento se lanzaron hacia adelante como una ola gigante. La luz de sangre que emanaba de las espadas cortas se condensaba en arcos violentos en el aire. Los ojos de Ethan se agudizaron y su claridad del corazón de la espada se fijó instantáneamente en todas las trayectorias de ataque. Manipuló la espada del inframundo azul, transformándola en un rayo de luz azul, que se abrió paso entre los discípulos de la secta de la sombra sangrienta usando el paso de la llama Yan. Por donde quiera que pasaba la espada, el aura sentada de sangre se derretía como hielo al encontrarse con fuego. Enfrentando la luz roja como la sangre que atacaba desde la izquierda, giró ligeramente la muñeca y la espada del inframundo azul desvió con precisión la espada corta del discípulo de la primera fila, inyectando simultáneamente una pizca de poder espiritual de espada en los meridianos del oponente. El discípulo tembló, la energía maligna dentro de su cuerpo se disipó instantáneamente y se desplomó al suelo, incapacitado. Cobarde, cobarde que solo sabe esconderse. Rugió el discípulo que controlaba la marioneta de sangre a la derecha, instándola a atacar al ver a su compañero sometido. La marioneta era robusta, de piel azul negruzca y con 3 clavos de sangre clavados en el pecho. Claramente, estaba hecha de una persona viva. La ira de Ethan se desató, y la espada del inframundo azul resplandeció con una luz azul. Cargó contra la marioneta, y la punta de la espada condensó una luz disipadora del mal dorada y blanca, que atravesó con precisión los clavos de sangre en el pecho de la marioneta. Estallido. La uña sangrienta se hizo añicos al instante, paralizando los movimientos de la marioneta. El alma aprisionada en su interior se disipó en destellos de luz blanca. Al ver a su compañera destruida, las marionetas restantes se abalanzaron frenéticamente sobre sus controladores. Las uñas sangrientas no solo servían como punto de control, sino también como medio para absorber almas. Una vez que se rompieron, el resentimiento de las marionetas se volvió contra sus amos. Los discípulos controlados gritaron mientras eran destrozados por las marionetas, en una escena caótica. Al ver esto, el rostro de Etanetu palideció. Golpeó su bastón de hueso en el aire, gritando: «Basura inútil. Quítate de mi camino». Saltó hacia adelante, y la gota de sangre en la punta de su bastón explotó, convirtiéndose en una lluvia de sangre. Cada gota aterrizó y se condensó en una diminuta hoja de sangre, disparada hacia Ethan. Esta lluvia de sangre que masacra la ciudad era la técnica maligna de más alto nivel de la secta de la sombra sangrienta. El aura sedante de sangre contenida en las hojas de sangre era suficiente para corroer incluso las armas divinas, provocando que aparecieran ondas incluso en el escudo de la espada del inframundo azul. Ethan no se atrevió a enfrentarse al ataque de frente. Manipuló la espada del inframundo azul, haciéndola girar rápidamente frente a él para formar una rueda de espadas impenetrable.
La hoja sangrienta tocando la rueda de espadas, produciendo un sonido chisporroteante y corrosivo. El poder purificador de la esencia de la espada chocó violentamente con la energía sedente de sangre, haciendo saltar chispas por todas partes. Aprovechó la oportunidad para movilizar toda la energía de su cuerpo. La energía solar se cuantificó en una lanza dorada de luz, mientras que la energía de la liberación de madera hizo brotar enredaderas espinosas, que se fusionaron con el poder de la esencia de la espada del inframundo azul, condensándose en una lanza del fénix azul que se extendió por los cielos y la tierra, la cual arrojó ferozmente contra el carnicero sangriento. La espada y la lanza silbaron en el aire, evaporando instantáneamente la lluvia de sangre a su paso. Las pupilas del carnicero sangriento se contrajeron y levantaron apresuradamente su bastón de hueso para bloquear, pero la inmensa fuerza de la espada y la lanza lo hizo tambalearse hacia atrás, un hilo de sangre negra brotando de la comisura de sus labios. Nunca esperé que pudieras blandir el espíritu de la espada hasta este punto, pero el juego debe terminar ahora. Rasgó bruscamente sus túnicas, revelando las horribles marcas roja sangre en su pecho, sacrificio de sombra sangrienta. Al resonar el conjuro, la energía maligna de la nube de sangre se abalanzó salvajemente sobre el cuerpo de carnicero sangriento, triplicando su tamaño, tiñéndose la piel de rojo oscuro y haciendo que sus ojos brillaran con una luz roja sedienta de sangre. Muere. Rugió carnicero sangriento, blandiendo su bastón de hueso, y un rayo de luz demoníaco, de decenas de metros de largo, se estrelló contra Ethan con una aura destructiva. Este ataque fue mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores. El agudo dolor de la clara advertencia del corazón de la espada casi le destrozó la mente. Ethan sabía que no podría resistirlo solo con su propia fuerza. Cerró los ojos y concentró por completo su energía mental en el alma de la espada. Kingmin, ayúdame. Zumbido. De repente, la espada del inframundo azul emitió un grito ensordecedor, su hoja resplandeció con luz azul, transformándose en un gigantesco fantasma azul que extendió sus alas y bloqueó el camino de Ethan. Al mismo tiempo, la energía dentro del cuerpo de Ethan resonó completamente con el espíritu de la espada. La energía solar en su Dantian, la energía del elemento madera e incluso la energía interna que había aprendido en el mundo del dragón celestial fluían hacia el fantasma azul junto con el espíritu de la espada. Las plumas del fantasma brillaron con una luz dorada verdosa entrelazada, como si estuvieran cubiertas por una capa de armadura brillante. Auge. En el instante en que el rayo de luz roja sangre impactó contra la imagen ilusoria del fénix azul, todo el pico del fénix azul tembló, rocas se desprendieron de la ladera y una enorme grieta se abrió en las nubes. Ethan sintió una fuerza inmensa, como si un pesado martillo le hubiera golpeado el pecho, y escupió un chorro de sangre. Pero apretó los dientes y concentró sus últimas energías en la imagen ilusoria del fénix azul. El fantasma del fénix azul lanzó un grito claro y, con un aleteo arrepentido, desvió con fuerza el pilar de luz roja sangre. Tomado por sorpresa, carnicero sangriento fue alcanzado por su propia magia maligna, y los patrones de sangre en su cuerpo se hicieron añicos al instante. Gritó mientras caía en picado desde el aire, estrellándose pesadamente contra el suelo, aferrándose a la vida por los pelos. Los discípulos restantes de la secta sombra sangrienta, aterrorizados por la derrota de su líder, huyeron en todas direcciones. Ethan, sin embargo, no los persiguió. Cayó al suelo tambaleándose mientras intentaba mantener el equilibrio contra la espada. El dolor insoportable en su pecho casi lo hizo perder el equilibrio. Una cálida oleada emanó del espíritu de la espada, como si aliviara sus heridas. Al mismo tiempo, una oleada de energía espiritual pura fluyó desde la espada hacia su cuerpo, reparando rápidamente sus meridianos dañados. Señor Ethan. Gritó Zhao desde lejos. Corrió hacia allí con su equipo de caza y varios aldeanos. Al ver al carnicero de sangre moribundo en el suelo y los enemigos derrotados, su rostro se llenó de asombro. ¿Ustedes ganaron? Ethan asintió con una sonrisa, pero no pudo evitar toser. Está resuelto temporalmente. Rápidamente, aten a Etanetu y llévenlo de vuelta a la aldea para interrogarlo. Además, avisen al maestro Zan para que les diga a los aldeanos que no salgan todavía y que esperen hasta que haya purificado la energía maligna de sangre que los rodea. Zhao llegó rápidamente y ordenó al equipo de caza que se encargara de las consecuencias. Entonces Ethan alzó la espada del inframundo azul, y la luz azul de su hoja se expandió lentamente, cubriendo todo el campo de batalla como ondas.
El aura sedimentada de sangre se disipó rápidamente en la luz azul, y la tierra contaminada recuperó su vitalidad, incluso brotando tiernos retoños de las grietas de las rocas. Cuando el maestro Zan condujo a los aldeanos de regreso a la entrada de la aldea, esta fue la escena que vieron. Ethan estaba de pie bajo la luz del sol, apoyado en la espada Qingming, con el rostro pálido pero los ojos brillantes. El cielo sobre el pico Qingluan había recuperado su claridad, y la energía espiritual en las montañas era incluso más rica que antes. Y la secta de la sombra sangrienta, que una vez fue devastadora, ahora no era más que un desastre y el carnicero de sangre atado. Señor Ethan, usted es verdaderamente un ser celestial descendido a la tierra. El maestro Zan estaba tan emocionado que no podía articular palabra, y se inclinó profundamente ante Ethan. A partir de hoy, usted será la deidad protectora de la aldea Qingluan. Los aldeanos hicieron lo mismo e hicieron una reverencia. Los niños rodearon la espada del destino verde, observándola con curiosidad. Ae incluso corrió con un ramo de camelias recién cortadas, diciendo: Señor Ethan, estas flores son para usted. Gracias por protegernos. Ethan ayudó a la camelia y, al ver las sonrisas de gratitud en los rostros que tenía delante, una cálida sensación inundó su corazón. Bajó la mirada hacia la espada azul, cuya luz azul rozaba suavemente los pétalos, como si respondiera a esta bondad. Sabía que esta batalla no solo había protegido la aldea del Fénix Azul, sino que también había elevado su conexión con el espíritu de la espada a un nuevo nivel. La claridad de su corazón de espada ya no era solo un medio de combate, sino una creencia en la protección. A lo lejos, una luz dorada cruzó silenciosamente el cielo, y el sonido de notificación del sistema de trucos resonó en su mente. Se detectó que el anfitrión derrotó a la fuerza principal de la secta de la sombra sangrienta con el poder del alma de la espada, desbloqueando la nueva habilidad Guardián Fénix Azul. Puede usar el alma de la espada para condensar una barrera protectora a gran escala que resiste la magia maligna y los ataques físicos. La duración depende del consumo de energía espiritual. Ethan presionó con fuerza la espada del inframundo azul, sintiendo la resonancia que emanaba de su espíritu. Sabía que la amenaza de la secta de la sombra sangrienta quizás no se eliminaría por completo, pero mientras tuviera esta espada ya aquellos a quienes proteger, tendría el valor de afrontar lo desconocido. El viento del pico del Fénix Azul soplaba, trayendo consigo la fragancia de las camelias y una nueva esperanza ligada a la espada y a su guardián. Capítulo 133. Las consecuencias de la guerra y el papel de la espada en los textos antiguos. Los efectos persistentes de la guerra y el papel de la esgrima en los textos antiguos. Por la tarde, en la aldea de Qingluan, la luz del sol se filtraba entre las hojas de las camelias, proyectando sombras moteadas en el suelo. Ethan estaba sentado en un banco de piedra bajo un viejo algarrobo, con la espada Qingming sobre su regazo. La luz azul de la espada se había atenuado formando un suave halo, nutriendo lentamente sus meridianos, que aún no se habían recuperado del todo. El maestro Zan se agachó a su lado, regulando cuidadosamente su ki y sangre con agujas de plata, con el ceño ligeramente fruncido. La técnica maligna sacrificio de la sombra de sangre de Etanetu es demasiado dominante. Aunque no dañó la raíz, dejó mucha energía fría y malévola en tus meridianos. Necesitas usar hierba de concentración mental para preparar una sopa medicinal, combinada con el poder espiritual de la espada para nutrirlos durante 7 días, antes de que puedan limpiarse por completo. Zhao se acercó con una cesta de bambú llena de hierbas calmantes frescas y frutas silvestres. Colocó la cesta sobre la mesa de piedra con una sencilla sonrisa. Señor Ethan, esta es la hierba calmante que recogí esta mañana en la montaña. El maestro Zan dijo que esta hierba está llena de energía espiritual y es la más eficaz para preparar medicinas. Y estas frutas silvestres son muy dulces, por favor, pruébelas. Ethan entusiasmado y le dio las gracias, recogió una fruta silvestre y le dio un mordisco. El dulce jugo disipó al instante el amargor de su boca. Miró a lo lejos. Los aldeanos estaban ocupados limpiando el campo de batalla, mientras los niños observaban con curiosidad a Carnicero Sangriento, atado a una estaca, para luego ser apartados por los adultos con una sonrisa. Carnicero Sangriento estaba ahora completamente inerte. Tras romperse su magia maligna, había recuperado la apariencia de un hombre de mediana edad, pero sus ojos seguían siendo siniestros, mirando fijamente a Ethan como si quisiera devorarlo vivo. No malgastes tu energía, dijo Ethan con calma, mientras su espada del inframundo azul temblaba ligeramente. Un tenue rayo azul se dirigió hacia Etanetu, provocando que se estremeciera y quedara paralizado.
Tu secta de la sombra sangrienta ha cometido innumerables atrocidades, perjudicando a personas incontables. Hoy, solo tú eres responsable de tu situación actual. Dime, ¿cuánto poder conservar aún el cuartel general de la secta de la sombra sangrienta? Además del pico del Fénix azul, ¿qué otros tesoros codiciados? Blood Butcher apretó los dientes, dejando ver un rastro de sangre en la comisura de sus labios. Mátame o tortúrame, tú decide. ¿Crees que puedes sacarme información? Ni lo sueñes. El maestro Zan dio un paso al frente, sacó un talismán de la palabra verdadera de su manga y lo arrojó suavemente hacia Etanetu. El talismán aterrizó en la frente de Etanetu, transformándose instantáneamente en una luz dorada que se fusionó con su cuerpo. Etanetu se convulsionó varias veces, con la mirada perdida. Cuando Etan volvió a preguntar, él, como una marioneta, relató todo con detalle. El altar principal de la secta de la sombra sangrienta se encuentra en el Valle del Inframundo, con más de 300 discípulos que aún veneran el alma remanente del ancestro de la sombra sangrienta. Además de la espada azul del inframundo, también codiciamos la espada supresora de demonios del Monte Shu y la perla espiritual de la isla Penglai. Todos se quedaron atónitos al escuchar esto, pues jamás imaginaron que la secta de la sombra sangrienta tuviera ambiciones tan grandiosas. Etan frunció el ceño, anotando una por una las palabras de Etanetu, pensando para sí mismo. Valle del Inframundo, Monte Shu, Isla Penglai, parece que la crisis en el mundo de la espada inmortal está lejos de terminar, y el alma remanente del ancestro de la sombra sangrienta detrás de la secta de la sombra sangrienta podría ser la mayor amenaza. Tras obtener toda la información, el maestro Zan retiró el talismán del mantra. Etanetu recobró la conciencia y, al enterarse de que había revelado todos los secretos, se enfureció, con los ojos ardiendo de rabia, aunque solo pudo rugir impotente. Zhao lo acompañó de vuelta a la celda provisional, mientras que Etan tomó el registro de nutrición del alma de la espada que el maestro Zan le había dado antes y se sentó en un banco de piedra para examinarlo con atención. Las páginas del antiguo libro estaban amarillentas y quebradizas, con inscripciones en escritura antigua que detallaban los métodos de cultivo de la espada. Desde el despertar inicial del alma de la espada hasta la unidad del hombre y la espada, y luego la legendaria espada que atraviesa el vacío, cada página rezumaba la sabiduría de los antiguos cultivadores de la espada. Un pasaje sobre forjar el corazón de la espada llamó su atención. El corazón de la espada no es para matar, sino para proteger. Con el corazón como horno, la voluntad como fuego y todos los seres vivos como combustible, se puede forjar un alma de espada indestructible. Etan cerró los ojos, comparando el texto con sus propias experiencias. Desde copiar las habilidades de Superman para sobrevivir en el universo DC, hasta desbloquear el poder de la purificación para proteger a sus compañeros en el mundo de Tianlong, y ahora luchar hasta la muerte contra la secta de la sombra sangrienta para proteger la aldea Qingluan. Cada paso de su crecimiento estaba estrechamente ligado a la palabra protección. Su percepción, tan clara como la de la espada, se volvió de repente excepcionalmente nítida. Podía ver la risa y la alegría de los aldeanos de Qingluan, sentir la vibrante vida de las plantas y los árboles en las montañas, e incluso tocar el anhelo de protección contenido en la espada Qingwing. Así que así es, Etan comprendió de repente. Alzó lentamente la espada del inframundo azul, fusionando por completo su poder espiritual con la esencia de la espada. Esta vez, no se trataba de una simple movilización de energía, sino de infundir en la espada su creencia en proteger la aldea del Fénix azul. La espada del inframundo azul emitió de repente un grito de espada claro y melodioso, y la luz azul de su hoja se intensificó, condensándose en una barrera protectora semitransparente a su alrededor. Sobre la barrera, apareció el fantasma de un fénix azul extendiendo sus alas, irradiando una aura cálida pero resuelta. Se ha detectado que el anfitrión ha comprendido la habilidad corazón de espada guardián. La habilidad del alma de la espada ha evolucionado una vez más. La barrera guardián fénix azul se ha expandido a una radio de 500 metros. Puede absorber de forma autónoma energía espiritual del cielo y la tierra para mantenerse, y su defensa contra ataques malignos ha aumentado un 100%. Al mismo tiempo, proporciona el efecto nutrición de energía espiritual a los aliados dentro del alcance, acelerando su recuperación de las heridas. Tanto el maestro Zan como Zhao quedaron atónitos ante esta escena. El maestro Zan murmuró: el corazón de la espada guardiana de los antiguos cultivadores de espada, jamás pensé que lo vería con mis propios ojos hoy. Señor Etan, usted es un verdadero prodigio nato en el cultivo de la espada. Etan envainó la espada del destino azul, con el corazón rebosante de una paz sin precedentes.
Sabía que el registro de cultivo del alma de la espada no solo le había enseñado el método para cultivar su alma de espada, sino que también le había mostrado su futuro camino en el mundo de la esgrima. No buscar un poder sin igual, sino usar la espada en su mano para proteger a toda persona digna de protección y a cada pedazo de tierra digno de protección. Al caer la tarde, los aldeanos prepararon un gran banquete bajo el viejo algarrobo para agradecer a Ethan. La mesa estaba repleta de jabalí asado, dorado y crujiente, dulces frutas de montaña, una humeante sopa de verduras silvestres y vino de arroz elaborado por el maestro Zan con hierbas calmantes. Ae tomó la mano de Ethan, insistiendo en que probara algunas de sus patatas asadas, y los aldeanos alzaron sus copas en señal de gratitud. Al contemplar la escena animada ante él, Ethan sorbió el dulce vino de arroz, sintiendo una profunda sensación de pertenencia que había perdido hacía tiempo. Bajó la mirada hacia el talismán de jade que llevaba en la cintura, pensando en Muron Fu, Wang Yuyan y Duan Yu del mundo de Tianlong, y una suave sonrisa apareció en sus labios. Aunque su viaje por los cielos continuaba, en ese instante solo deseaba saborear esa paz y calidez. A medida que la noche se hacía más profunda, los aldeanos se dispersaron gradualmente. Ethan se sentó solo bajo el viejo algarrobo, con la espada Kingmin reposando silenciosamente a su lado, su luz azul mezclándose con la luz de la luna, irradiando un suave resplandor. Activó su sistema de trucos y miró el mensaje: puede viajar a un nuevo mundo. Aún no desbloqueado, requiere completar los vínculos de la historia principal del mundo actual, sin la menor impaciencia. Sabía que la historia de la aldea Qingluan aún no había terminado. La amenaza de la sede de la secta de la sombra sangrienta, el ancestro de la sombra sangrienta del Valle del Inframundo, la espada que atraviesa el vacío registrada en libros antiguos, todavía había demasiadas incógnitas por explorar. Pero ya no sentía tanto miedo como cuando llegó por primera vez a los cielos, porque tenía una espada en la mano, la convicción de proteger a los demás en su corazón y compañeros a quienes debían cuidar a su lado. Ethan acarició suavemente la hoja de la espada Kingmin y susurró: Kingmin, tendré que molestarte de nuevo durante el resto del viaje. La espada azul tembló levemente, como si respondiera a sus palabras. A la luz de la luna, las sombras del hombre y su espada se extendían, creando una escena serena pero firme junto con las luces de la aldea del Fénix azul y la brisa de la montaña. El viaje de la espada y su guardián continúa, y el paisaje que les espera promete ser aún más magnífico. Capítulo 134: La sombra del Valle del Inframundo y la invitación del cultivador de espadas. La sombra del Valle del Inframundo y la invitación del cultivador de la espada. La niebla matutina en la aldea de Qingluan aún no se había disipado cuando Ethan ya había terminado su ejercicio matutino bajo el viejo algarrobo. La espada Kingmin se movía con agilidad en su palma, y su aguda percepción era como una fina roja que captaba cada susurro de la hierba en un radio de 500 metros. La anciana al este llevaba un cubo de agua hacia el pozo, el grupo de caza al oeste estaba listo para partir, e incluso los grillos que acababan de despertar en las grietas de las rocas dejaban huellas claras en su percepción. Buenos días, señor Ethan. Zhao se acercó empuñando un cuchillo de caza, seguido de dos miembros del equipo que portaban arcos y flechas. Hoy planeamos patrullar cerca del Valle del Viento Negro para ver si han escapado algunos miembros de la secta de la sombra sangrienta. También recogeremos hierba concentradora mental para prepararle una medicina. Ethan envainó su espada y asintió con una sonrisa. Ten cuidado. Si te encuentras con alguna aura maligna, contáctame inmediatamente usando un talismán de comunicación. Sacó de su bolsillo varios talismanes de purificación que había extraído antes y se los entregó a Zhao. Estos talismanes pueden disipar temporalmente el aura maligna de sangre. Guárdalos contigo por si acaso. Zhao tomó cuidadosamente el talismán y lo guardó. Justo cuando estaba a punto de darse cuenta de la vuelta, una serie de rápidos cascos resonaron repentinamente en la entrada de la aldea. Un joven vestido con atuendo de la montaña Shu cabalgaba a toda velocidad sobre un caballo blanco, con una antigua espada larga colgando de su cintura y el rostro lleno de ansiedad. Disculpen, ¿es esta la aldea Qingluan? ¿Quién de ustedes es el señor Ethan, quien sometió al maestro de la secta de la sombra sangrienta? Ethan dio un paso al frente. Yo soy Ethan. ¿Y usted? El joven se desmontó y se inclinó ante Ethan, diciendo: Soy Lin Yun, discípulo del Monte Shu. He venido por orden del líder de la secta para invitarte al Monte Shu a conversar. El cuartel general de la secta de la sombra sangrienta ha estado realizando movimientos inusuales con frecuencia en el Valle del Inframundo, como si estuvieran preparando algún tipo de técnica maligna prohibida.
El líder de la secta sospecha que podría tener como objetivo la espada supresora de demonios del Monte Shu. Espero unir fuerzas contigo para luchar contra la secta de la sombra sangrienta. ¿La espada supresora de demonios? El corazón de Ethan dio un vuelo. Recordó los tesoros del Monte Shu que Tanetu había mencionado en su confesión. Parecía que las ambiciones de la secta de la sombra sangrienta no se limitaban a la espada del inframundo azul. Se giró para mirar al maestro Zhang, que se había acercado apresuradamente al oír la noticia, con los ojos llenos de curiosidad. El maestro Zhang se acarició la barba, con los ojos llenos de aprobación. Shusan es el pilar del camino recto en el mundo de Xianjian, y la espada supresora de demonios es la clave para suprimir a todos los espíritus malignos del mundo. Señor Ethan, este viaje no solo detendrá la conspiración de la secta de la sombra sangrienta, sino que también podrá aprender sobre el arte de la espada de los cultivadores de Shusan, lo que beneficiará adicionalmente el desarrollo de su poder espiritual con la espada. Ethan asintió con la cabeza. Hermano Lingyun, iré contigo al monte Shu. Sin embargo, la aldea Qingluan todavía necesita a alguien que la proteja. Maestro taoísta Zhang, te pediré que te encargues de ella. No se preocupe, señor. El maestro Zhang le dio una palmada en el pecho y le aseguró: reforzaré la matriz de recolección de espíritus y haré que los equipos de caza aumenten sus patrullas. Definitivamente no permitiré que los remanentes de la secta de la sombra sangrienta se aprovechen de la situación. Antes de partir, Ethan hizo un viaje especial a la prisión para ver cómo estaba Etanetu. Etanetu seguía atado por el talismán, pero su mirada era aún más siniestra que la del día anterior. Al ver que Ethan se acercaba, soltó una risa extraña. ¿Crees que ir al Monte Shu puede detener el plan del ancestro? Una vez que se activa la formación de sacrificio de sangre del Valle del Inframundo, todo el mundo de la espada inmortal se convertirá en un infierno. Los ojos de Ethan se volvieron fríos, y la espada azul tembló ligeramente, disparando un rayo de luz azul hacia Etanetu, silenciándolo al instante. Si quieres vivir, quédate quieto. De lo contrario, no me importa silenciarte para siempre. Tras terminar sus tareas, Ethan y Lin Yun partieron hacia el monte Shu. El caballo blanco galopaba por el sendero de la montaña, y Lin Yun observó con curiosidad la espada azul del inframundo que Ethan llevaba a lomos. Señor Ethan, su espada azul del inframundo está llena de energía espiritual. Debes estar conectado con tu mente, ¿verdad? El jefe del monte Shu suele decir que una espada verdaderamente buena es aquella que puede comunicarse con la mente de su amo. En efecto, dijo Ethan, acariciando suavemente la espada, de la que emanó una cálida oleada. No solo es mi arma, sino también mi compañera en la protección de los demás. Los dos cabalgaban velozmente, y el paisaje cambiaba gradualmente de exuberantes bosques de bambú a escarpados acantilados. Cuanto más se acercaban al monte Shu, más densa se volvía la energía espiritual, e incluso se podían ver partículas espirituales de color azul pálido circulando en el aire. Al llegar a la mitad de la montaña, Lin Yun detuvo repentinamente su caballo. La puerta del monte Shu está justo delante. Debemos subirla a pie para mostrar nuestro respeto a los ancestros del monte Shu. Ethan siguió a Lin Yun por los escalones de piedra. Por el camino, pudo ver de vez en cuando a discípulos de Shusan practicando esgrima. La luz de la espada y la energía espiritual se entrelazaban, creando un juego de luces y sombras deslumbrantes. El gran salón de Shusan, en la cima de la montaña, era magnífico. En la plaza exterior, decenas de discípulos practicaban movimientos de espada con disciplina. El anciano de cabello y barba blancos, que encabezaba el grupo, irradiaba una imponente presencia esgrimista. No era otro que el líder de la secta Shusan, el taoísta Qing Xuan. Señor Ethan, ha venido de muy lejos, gracias por su arduo trabajo. El maestro Qing Xuan se adelantó rápidamente y extendió las manos hacia Ethan. Gracias por someter al maestro de la secta de la sombra sangrienta y eliminar un grave peligro oculto para el camino de la justicia en el mundo. Ethan respondió al saludo. Taoísta, es usted muy amable. Proteger a todos los seres vivos es nuestro deber. ¿Puedo preguntar qué actividades inusuales ha estado realizando la secta de la sombra sangrienta en el Valle del Inframundo? El maestro Qing Xuan dirigió a todos al salón principal. Un enorme mapa, tallado en la pared de piedra del interior, señalaba la ubicación del Valle del Inframundo. Según los informes de nuestros espías, la secta de la sombra sangrienta está construyendo una formación de sacrificio de sangre en el Valle del Inframundo. Necesitan 1000 almas vivientes y 3 tesoros Yang supremos como sacrificios, y la espada supresora de demonios y tu espada azul del inframundo se encuentran entre sus objetivos. El corazón de Ethan se encogió.
¿3 tesoros supremos Yang? Además de la espada supresora de demonios y la espada del inframundo azul, ¿cuál es el otro? Es la perla espiritual de la isla Penglai, suspiró el maestro King Xuan. Nos llegan noticias de la isla Penglai de que la perla espiritual fue robada anoche, claramente por la secta de la sombra sangrienta. Ahora 2 de los 3 tesoros han caído en sus manos. Si no los detenemos antes de que se active la matriz del sacrificio sangriento, las consecuencias serán inimaginables. De repente, sonó una campana fuera del salón y un discípulo entró corriendo. Líder de la secta. Una gran cantidad de nubes de sangre han aparecido en dirección al valle del inframundo. Parece que la matriz de sacrificio de sangre está a punto de activarse antes de lo previsto. La expresión del maestro King Xuan cambió drásticamente. Esto es malo. Señor Ethan, no hay tiempo que perder, debemos partir hacia el valle del inframundo inmediatamente. Ethan sujetó con fuerza la espada del inframundo azul, cuya luz azul se intensificó. Sus agudos sentidos se fijaron al instante en la dirección del valle del inframundo, donde el aura sedienta de sangre devoraba rápidamente la energía espiritual circundante como un torrente furioso. Asintió. No perdamos tiempo, vámonos. El grupo salió rápidamente del salón principal. Los discípulos de la montaña Shuya se habían reunido, espadas largas en mano y mirada resuelta. El taoísta King Xuan montó sobre su espada y voló primero hacia el valle del inframundo, seguido de cerca por Ethan y Lim Jun. La espada azul del inframundo sostenía firmemente el cuerpo de Ethan bajo sus pies, su espíritu emanando una poderosa energía combativa, como si ansiara entrar en una batalla decisiva contra la secta de la sombra sangrienta. Durante el vuelo, Ethan activó su sistema de trucos y una notificación familiar resonó en su mente. El anfitrión detectó que está a punto de participar en la historia principal del mundo de la leyenda de la espada y la hada. La habilidad alma de espada se ha mejorado temporalmente. El alcance de claridad del corazón de espada se ha ampliado a 1000 metros, la barrera del guardián del Fénix azul puede cubrir a todos los discípulos de la montaña Shu y la defensa contra la magia maligna de la matriz de sacrificio de sangre ha aumentado un 150%. Contempló el mar de nubes, con el corazón rebosante de determinación. El ancestro de la sombra sangrienta del valle del inframundo, la inminente matriz del sacrificio sangriento, la perla espiritual robada y esta batalla decisiva por la supervivencia del mundo de la espada inmortal estaba a punto de comenzar. Y la espada azul del inframundo en su mano desataría una luz de destrucción aún más deslumbrante en esta batalla. Capítulo 135. El conjunto de sacrificios de sangre en el valle del inframundo y el lamento del orbe espiritual. El conjunto de sacrificios de sangre en el valle del inframundo y el lamento del orbe espiritual. Las nubes de sangre sobre el valle del inframundo eran aún más espesas que las del pico del Fénix azul. La niebla rojo oscuro, como sangre coagulada, envolvía todo el valle en un silencio sepulcral. Ethan y los discípulos de Shusan, liderados por el taoísta King Xuan, se mantenían en la entrada del valle. Su percepción, lúcida como la de una espada, atravesaba la niebla, permitiéndoles ver con claridad la escena en el fondo del valle. La enorme formación de sacrificio de sangre comenzaba a tomar vida. 12 pilares de piedra, grabados con motivos rojo sangre, formaban un círculo. En la cima de cada pilar se encontró un alma atada por magia maligna. Corrientes de sangre negra fluían entre los pilares, convergiendo hacia el núcleo de la formación. En el centro del círculo, el alma remanente del ancestro de la sombra sangrienta flotaba en el aire, su cuerpo envuelto en un aura espesa y sanguinaria, sosteniendo en su mano la perla espiritual Penglai robada. La luz blanca y luminosa original de la perla ahora estaba teñida de rojo oscuro, su superficie cubierta de grietas, y se podía oír un débil lamento, indicando claramente que su poder espiritual estaba siendo extraído a la fuerza. El carnicero de sangre estaba cautivo junto al centro del círculo por 2 discípulos de la secta de la sombra sangrienta. Aunque débil, sus ojos brillaban con una luz enloquecida, como si anticipara el momento en que el círculo del sacrificio de sangre se completaría. No podemos permitir que completen el sacrificio de sangre. Rugió el taoísta King Xuan, mientras su espada larga surcaba el aire. Un aura de espada cargada de energía justa se dirigió hacia la formación del sacrificio de sangre, pero se desvaneció en la nada al instante de tocar la nube de sangre. Esta nube de sangre ha sido fortalecida por la energía demoníaca de la sangre. Los ataques ordinarios simplemente no pueden penetrarla. Ethan sujetó con fuerza la espada del inframundo azul, y una fuerte resonancia emanó de su espíritu, como si hiciera eco del lúgubre lamento de la perla espiritual.
Activó la claridad de su corazón de espada y observó atentamente la estructura de la matriz del sacrificio de sangre. Los 12 pilares de piedra parecían caóticos, pero en realidad estaban dispuestos según las 12 ramas terrenales, con cada pilar conectado a una vena de demonio de sangre, y la perla espiritual en el centro de la matriz era el núcleo de energía que mantenía toda la matriz. Maestro taoísta, tengo un plan, exclamó Ethan de arrepentido. La debilidad de la formación del sacrificio de sangre reside en los 12 pilares de piedra. Si destruimos los pilares y cortamos las venas de esencia de sangre, podremos detener la formación. Yo la destruiré, y los discípulos de la montaña Shu se encargarán de contener a los remanentes de la secta de la sombra de sangre y proteger las almas atadas. El maestro Kim Xuan afirmó. De acuerdo. Lim Yun, tú guía a los discípulos para formar la formación de espada Shusan para proteger los flancos del amigo Ethan. Yo iré a contener a la sombra de sangre ancestral para ganar algo de tiempo. Tras completar su despliegue, Ethan empuñó la espada del inframundo azul, su cuerpo irradiando la luz dorada de la barrera del guardián del Fénix azul, como si estuviera cubierto por una armadura brillante, y cargó directamente hacia la matriz del sacrificio de sangre. Al ver esto, los discípulos de la secta de la sombra sangrienta desataron su energía sedente de sangre, que fue purificada instantáneamente por la luz dorada de la barrera. Ethan, usando el paso de la llama Yang, se movió ágilmente a través de la matriz, la espada del inframundo azul transformándose en un rayo de luz azul, cortando con precisión el pilar de piedra más externo. Fónido metálico. En el instante en que la luz de la espada impactó contra el pilar de piedra, los patrones sangre roja emitieron un chillido penetrante. El aura demoníaca de sangre en la superficie del pilar retrocedió como una marea, solo para recombinarse momentos después. Ethan frunció el ceño. Sus agudos sentidos de espada detectaron que la base del pilar estaba conectada a un estanque de sangre subterráneo, que absorbía continuamente aura demoníaca de sangre para reparar su daño. Primero hay que destruir el estanque de sangre. Ajustó su estrategia, girando la espada del inframundo azul, cuya punta una luz blanca dorada que ahuyentaba demonios, y la clavó con furia hacia el charco de sangre en la base del pilar de piedra. Chisporroteo. La luz ahuyentadora de demonios atravesó el charco de sangre, hirviendo el agua al instante, y la energía negra del demonio de sangre se disipó en volutas de humo. Sin el apoyo del charco de sangre, los patrones de sangre en el pilar de piedra se desvanecieron rápidamente, y el alma en la cima dejó escapar un suave sonido de liberación, transformándose en luz blanca y desvaneciéndose en el aire. Mar maldita. Deténganlo. Al ver destruidos los pilares de piedra, el ancestro de la sombra sangrienta rugió y vertió el poder espiritual de la perla espiritual en la formación del sacrificio de sangre. Los una vez pilares de piedra restantes se estallaron simultáneamente con una luz rojo oscuro, e incontables cadenas formadas por la maldad de la sangre salieron disparadas de la formación, enroscándose hacia Ethan como serpientes venenosas. El maestro Kim Xuan llegó justo a tiempo, su espada larga irradiaba energía justa mientras caía sobre las cadenas, dándole a Ethan un tiempo precioso. Joven amigo Ethan, date prisa. El ancestro de la sombra sangrienta está extrayendo a la fuerza su perla espiritual. Si nos demoramos más, se hará añicos por completo. El corazón de Ethan se encogió. La luz azul de la espada del inframundo azul surgió con fuerza. Ya no destruía los pilares uno por uno, sino que fusionó por completo el poder de su espíritu de espada con la energía del sol. Un aura de espada del Fénix azul que se extendió por los cielos y la tierra apareció en su palma, y atacó simultáneamente los pilares de piedra restantes. Por donde pasaba el aura de la espada, la energía sedente de sangre se disipaba, los patrones de sangre en los pilares de piedra se derretían como hielo y nieve al contacto con el fuego, y los charcos de sangre en el fondo se tallaban uno tras otro, liberando las almas atadas una tras otra. No. El ancestro de la sombra sangrienta lanzó un grito agudo, y su alma remanente se volvió ligeramente transparente. Frenéticamente alzó la perla espiritual sobre su cabeza, deseando detonarla y perecer junto con la matriz de sacrificio de sangre. Ethan reaccionó rápidamente, transformando la espada del inframundo azul en un rayo de luz que impactó con precisión en la perla espiritual. Estallido. La perla espiritual se le escapó de la mano al ancestro de la sombra sangrienta, pero Ethan la atrapó con firmeza gracias a su energía de liberación de arena. Sin el apoyo de la perla espiritual, la matriz de sacrificio de sangre se derrumbó por completo. Los 12 pilares de piedra se hicieron añicos simultáneamente, y la nube de sangre retrocedió como una marea, revelando la apariencia original del valle del inframundo.
El alma remanente del ancestro de la sombra sangrienta siseó bajo la luz del sol antes de disiparse finalmente en una voluta de humo negro. El carnicero de sangre, al perder el apoyo de su magia maligna, se desplomó al suelo, completamente sin vida. Ethan colocó la perla espiritual en el suelo. El color rojo oscuro de su superficie se fue desvaneciendo gradualmente, pero seguía plagada de grietas, y su tenue luz, como la de una vela meciéndose con el viento, se desvaneció. Canalizó el poder espiritual de su alma de espada, dirigiéndolo cuidadosamente hacia la perla espiritual para intentar reparar el daño. La perla espiritual tembló levemente, como si respondiera a su bondad. Las grietas de su superficie sanaron un poco, pero una cicatriz profunda permaneció intacta. La perla espiritual está muy dañada y debe ser llevada de regreso a la isla Penglai. Solo el manantial espiritual de la isla puede repararla por completo. El maestro Kim Xuan dio un paso al frente, mirando la perla espiritual con pesar en sus ojos. Sin embargo, es una suerte que la perla espiritual no haya explotado por completo. Los discípulos del monte Shu victorearon mientras despejaban el campo de batalla y rescataban a los aldeanos prisioneros restantes. Ethan contempló la perla espiritual que sostenía en la mano. La aguda percepción de su corazón, la espada, le permitió escuchar la gratitud que transmitía, y una cálida oleada recorrió su interior. Alzó la vista al cielo. Las nubes de sangre sobre el valle del inframundo se habían disipado por completo, y la luz del sol se filtraba entre ellas, iluminando cada rincón del valle. En ese preciso instante, un familiar sonido de cascos de caballo resonó a lo lejos. Lim Yun corrió rápidamente. Líder de la secta, joven amigo Ethan. Ha llegado el enviado de la isla Penglai, que desea agradecer personalmente al joven amigo Ethan por haber recuperado la perla espiritual. El corazón de Ethan se conmovió. Recordó la isla Penglai que Tanetu había mencionado durante su confesión. Quizás este viaje a Penglai no solo repararía la perla espiritual, sino que también desvelaría más secretos sobre el mundo de la espada inmortal. Sujetó con fuerza la perla espiritual y tocó la espada Kingmin que llevaba a la espalda. Una cálida vibración emanaba del alma de la espada, como si anticipara un nuevo viaje. El maestro Kim Xuan le dio una palmada en el hombro. Joven amigo Ethan, la isla Penglai es un lugar sagrado para los inmortales. Los manantiales espirituales y los libros antiguos de la isla podrían ayudarte a potenciar aún más el poder de tu alma de espada. Después de ocuparnos de las consecuencias del Valle del Inframundo, iremos juntos a la isla Penglai para devolver la perla espiritual a su legítimo dueño. Ethan se acercó con la cabeza, con la mirada fija en el lejano mar de nubes. La amenaza de la secta de la sombra sangrienta había sido eliminada, la matriz del sacrificio de sangre había sido destruida y el orbe espiritual se había conservado, pero sabía que su viaje por el mundo de la espada inmortal aún no había terminado. El manantial espiritual de la isla Penglai, la herencia del Dao de la espada del monte Shu, la espada que atraviesa el vacío registrada en libros antiguos, aún había demasiadas incógnitas por explorar. Y la espada del inframundo azul en su mano seguiría brillando con la luz de la espada y el guardián en este viaje de protección a través de montañas y yeguas. Capítulo 136 El manantial espiritual de la isla Penglai y el renacimiento del alma de la espada. El manantial espiritual de la isla de Penglai y el renacimiento del alma de la espada. Las consecuencias del Valle del Inframundo transcurrieron sin problemas gracias a la cooperación de los discípulos de la montaña Shu y los aldeanos. Las almas rescatadas reencarnaron bajo la guía del taoísta Kim Xuan, y los restos de la formación de sacrificio de sangre fueron purificados por completo. 3 días después, Ethan, el taoísta Kim Xuan y Lim Yun aprendieron un viaje a la isla Penglai. Los acompañaba una enviada de la isla Penglai. Una mujer vestida de verde llamada Lingxi. Llevaba un colgante de jade con forma de concha marina en la cintura y estaba rodeada de una tenue energía espiritual de atributo agua, que, según se decía, podía percibir las fluctuaciones de la perla espiritual. La isla Penglai se encuentra en el mar de China Oriental y solo se puede acceder a ella mediante una barca espiritual. Lingxi estaba junto al mar y, con un suave movimiento del colgante de jade que sostenía en la mano, aparecieron repentinamente ondas en la superficie. Una pequeña barca, hecha completamente de cristal, emergió lentamente del agua. Su casco, grabado con intrincadas runas de motivos acuáticos, irradiaba una cálida energía espiritual. Esta barca espiritual puede viajar con la brisa marina y la energía espiritual, y llegar a la isla en menos de un día. Ethan subió a la barca espiritual, y la espada abisal azul vibró levemente, su luz azul resonando sutilmente con las runas de patrones de agua de la barca. Miró la perla espiritual en su palma.
Las grietas en su superficie parecían brillar débilmente debido a la energía espiritual de la barca, como si hubiera encontrado el camino de regreso a casa. Señorita Linksy, ¿puede el manantial espiritual de la isla Penglai reparar realmente la perla espiritual? Linksy ascendió, con los ojos llenos de gratitud. El manantial espiritual es la fuente del agua de la isla Penglai, y contiene la energía espiritual más pura del cielo y la tierra. La perla espiritual se formó justo al lado del manantial espiritual. Si la sumerges en el manantial espiritual durante 7 días y luego la nutres con la hierba concentradora mental de la isla, sin duda recuperará su antiguo esplendor. La barca espiritual navegaba suavemente sobre el mar, la brisa marina traía un aroma salado y húmedo, y las gaviotas rozaban la superficie de vez en cuando a lo lejos. Ethan estaba sentado en la proa, con la perla espiritual sobre su regazo y la espada del inframundo azul a su lado. El poder espiritual de la espada se entrelazaba con la tenue luz de la perla, formando un pálido capullo azul que reparaba lentamente el daño de la perla. Mientras tanto, el taoísta King Xuan permanecía sentado con las piernas cruzadas en la barca, con la intención de su espada contenida, recuperando claramente el poder espiritual que había gastado en su batalla contra el ancestro de la sombra sangrienta. Al caer la noche, la barca espiritual atravesó una nube de niebla y, de repente, apareció ante nosotros una isla que flotaba en el mar. La isla Penglai. La isla estaba cubierta de flores exóticas y hierbas raras. Imponentes pabellones se alzaban contra la montaña, y cascadas descendían desde la cima, formando una cortina de agua cristalina. Debajo de la cortina de agua, un manantial de resplandor azul verdoso brotaba constantemente energía espiritual. El manantial espiritual. Esa es la fuente espiritual. Linksy señaló la fuente con entusiasmo. La perla espiritual y la fuente espiritual comparten el mismo origen. Si la colocas en la fuente, la reparación comenzará automáticamente. El grupo desembarcó en la isla Penglai, donde los discípulos de Penglai ya los esperaban en la orilla. El anciano de cabello blanco que encabezaba el grupo no era otro que el maestro de la isla Penglai, el taoísta Ethan Anji. Al ver la perla espiritual en la mano de Ethan, sus ojos se llenaron de emoción. Joven amigo Ethan, gracias por recuperar la perla espiritual. Si la perla espiritual se hubiera destruido, no solo la isla Penglai habría perdido su protección espiritual, sino que el equilibrio espiritual de todo el mar del este se habría roto. Ethan siguió al taoísta Ethan Anji hasta el manantial espiritual. El agua del manantial era cristalina y el fondo estaba cubierto de coloridas piedras de jade. La energía espiritual era tan densa que casi se podía palpar. Con cuidado, coloque la perla espiritual en el manantial. En cuanto la perla espiritual tocó el agua, emitió un zumbido claro y melodioso. De repente, el manantial brotó con una deslumbrante luz azul, e innumerables corrientes de energía espiritual fluyeron hacia la perla espiritual como peces nadando. Las grietas en su superficie sanaron a una velocidad visible a simple vista. ¡Qué maravilla! Linksy está a salvo. Linksy estaba tan emocionada que se le llenaron los ojos de lágrimas. El maestro taoísta Ethan Anji también suspira aliviado e hizo una profunda reverencia a Ethan. Joven amigo Ethan, te lo agradezco profundamente. La biblioteca de la isla Penglai contiene muchos libros antiguos sobre el cultivo de la espada. Quizás encuentres entre ellos métodos que te ayuden a mejorar tu alma de espada. Puedes consultarlos cuando quieras. En los días siguientes, Ethan acudió diariamente al manantial espiritual para observar la reparación de la perla espiritual y estudiar los manuales de cultivo de espadas que le había entregado el taoísta Ethan Anji. Uno de ellos, Registro del renacimiento del alma de la espada, captó su atención. El libro afirmaba: el alma de la espada no es inmutable. Si uno puede usar la energía espiritual original como guía y las propias creencias como fundamento, la forma del alma de la espada puede ser remodelada y se pueden desbloquear nuevas habilidades. El corazón de Ethan se conmovió, y observó la perla espiritual en el manantial espiritual y la espada del inframundo azul a su lado. La perla espiritual había sido reparada casi por completo. Su brillante luz blanca, teñida de un tenue azul verdoso, se fundía a la perfección con la energía espiritual del manantial. La espada del inframundo azul flotaba junto al manantial, su luz azul reflejando la luz azul del mismo, como si anhelara algún tipo de transformación. Siguiendo las instrucciones de los textos antiguos, se sentó con las piernas cruzadas junto al manantial espiritual, canalizando simultáneamente su energía espiritual hacia la perla espiritual y la espada del inframundo azul.
La energía espiritual primordial de la perla espiritual fluyó hacia su cuerpo a través de sus dedos, entrelazándose con el poder espiritual del alma de la espada para formar una corriente de energía azul dorada. Ethan recitó en silencio la creencia de protección en su corazón, vertiendo lentamente esta corriente de energía en la espada del inframundo azul. Zumbido. De repente, la espada azul emitió un grito ensordecedor, su luz azul surgió con fuerza y se transformó en un gigantesco fantasma azul en el aire. Las alas del fantasma brillaban con la luz azul verdosa del manantial espiritual, como si estuvieran revestidas de una armadura brillante. Dentro del campo de energía, la estructura del alma de la espada se estaba remodelando. El poder purificador, originalmente singular, ahora estaba imbuido de las propiedades curativas y protectoras del manantial espiritual, formando un sistema energético más complejo y a la vez más poderoso. Se ha detectado que el anfitrión está utilizando la energía espiritual de la fuente Penglai para remodelar el alma de la espada, lo que resulta en un renacimiento de sus habilidades. Se ha desbloqueado la nueva habilidad dominio de la espada de la fuente espiritual, que crea un dominio de espada en una radio de 1 kilómetro. Los aliados dentro del dominio reciben los efectos nutrición de energía espiritual y curación rápida de heridas, mientras que los objetivos malignos enemigos sufren continuamente daño de purificación. La barrera del guardián del Fénix azul se ha mejorado a escudo sagrado del Fénix espiritual, capaz de resistir todos los ataques por debajo del nivel inmortal y reflejar el 30% del daño de la magia maligna. El maestro Ethan Anji y Lindsay llegaron justo a tiempo y quedaron completamente asombrados por lo que vieron. El maestro Ethan Anji murmuró: la legendaria reencarnación del alma de la espada de tiempos antiguos, jamás imaginé que la presenciaría con mis propios ojos hoy. Joven amigo Ethan, tu talento con la espada es verdaderamente sin precedentes. Ethan envainó la espada del inframundo azul. La luz azul de la espada se había vuelto aún más tenue, pero contenía un poder aún mayor. Observó la perla espiritual en el manantial espiritual. La perla espiritual estaba ahora completamente reparada. Su brillante luz blanca, como la luna naciente, flotaba lentamente sobre el manantial, reflejando la espada del inframundo azul. La perla espiritual ha sido reparada, exclamó Lindsay con entusiasmo, y el maestro daoísta Ethan Anji también mostró una sonrisa de satisfacción. En ese preciso instante, la espada abisal azul tembló levemente, su clara percepción apuntando hacia el mar del este. Una familiar fluctuación de energía espiritual emanaba de allí, compartiendo el mismo origen que la perla espiritual y el manantial espiritual, pero con un leve rastro de inquietud. El corazón de Ethan se encogió. Maestro daoísta Ethan Anji, parece haber algo inusual en dirección al mar del este, podría ser. La expresión del maestro Ethan Anji cambió ligeramente. Hizo cálculos con los dedos, y un destello de solemnidad brilló en sus ojos. Esto no pinta bien. Es la marea demoníaca de las profundidades marinas. Las fluctuaciones de energía espiritual causadas por la reparación de la perla espiritual han alarmado a los demonios de las profundidades marinas, y se dirigen hacia la isla Penglai. El grupo se apresuró hacia la playa, donde divisaron una oscura masa de criaturas demoníacas que se acercaban rápidamente a la isla Penglai desde el mar. Al frente del grupo se encontró un gigantesco pulpo demoníaco, cuyos tentáculos brillaban con una siniestra luz negra. Sin duda, el líder de la marea demoníaca. Ethan empuñó con fuerza la espada Kingmin, y el espectro del fénix espiritual en su hoja reapareció. El dominio de la espada de la fuente espiritual se expandió instantáneamente, ocultando toda la isla Penglai. Joven amigo Ethan, tendremos que molestarte otra vez. El maestro Ethan Anji sacó su batidor de su cintura, y Lindsay y los discípulos de Penglai también se prepararon para la batalla. Ethan asintió, con una mirada decidida. Proteger la isla Penglai es mi deber. Empuñó la espada del inframundo azul, elevándose por los aires, mientras el escudo del fénix espiritual se desplegaba ante él, y cargó contra la marea demoníaca de las profundidades marinas. Los gritos de las espadas y los rugidos de los demonios se entrelazaron, resonando por todo el mar del este, y una nueva batalla por la protección había comenzado. Y la recién nacida espada del inframundo azul brillaría aún más en esta batalla. Capítulo 137. La furiosa marea demoníaca del mar del este y la protección del dominio de la espada del espíritu fénix. La furiosa marea de demonios en el mar del este y la protección del dominio de la espada del fénix espiritual. Las olas del mar de China oriental se agitaban como tinta, agitadas por la marea demoníaca. Los gigantescos tentáculos del demonio pulpo, portando una brisa marina salada, se dirigieron hacia la isla Penglai.
Por donde quiera que pasaba la niebla negra y maligna que se arremolinaba alrededor de los tentáculos, incluso el aire apestaba a putrefacción. Ethan flotaba al borde del dominio de la espada de la fuente espiritual, con la espada del inframundo azul vibrando en su palma. En su clara percepción, propia de un espadachín, las debilidades de cada demonio y la trayectoria de cada hechizo maligno eran cristalinas. El núcleo del demonio pulpo estaba a 3 pulgadas por debajo de su cabeza, los hechizos malignos de los soldados camarón y los generales cangrejo dependían del núcleo demoníaco en sus pechos, y para aquellos demonios pájaro marino que sobrevolaban a baja altura, sus alas eran sus partes más vulnerables. Dominio de la espada de la fuente espiritual, actívalo. Ethan lanzó un grito bajo, y la luz azul verdosa de su dominio de la espada de la fuente espiritual surgió repentinamente. En un radio de 1 kilómetro, los discípulos de Penglai sintieron al instante una oleada de energía espiritual pura fluyendo por sus cuerpos. Sus meridianos, previamente tensos por la preparación, se relajaron de inmediato, e incluso su agarre en sus brazos se volvió firme. El maestro Ethan Anji sostenía un batidor, cuyas hebras condensaban energía espiritual. Lo blandió contra los soldados camarón que cargaban al frente. Por donde pasaba la energía espiritual, la niebla maligna que envolvía a los soldados camarón se disipaba al instante, convirtiéndolos en camarones comunes que caían al suelo. Al ver a su vanguardia derrotada, el demonio pulpo rugió de furia y sus 6 tentáculos gigantes se estrellaron contra el dominio de la espada de la fuente espiritual. Estallido. En el instante en que los tentáculos chocaron con el escudo sagrado, la luz azul verdosa fluctuó violentamente, pero no se rompió. En cambio, el 30% del daño de la magia maligna se reflejó a través del escudo sagrado, y varios agujeros sangrientos explotan instantáneamente en los tentáculos del demonio pulpo, de los cuales brotó sangre negra. Malditos humanos. El demonio pulpo se retorcía salvajemente, sus tentáculos restantes levantaban olas gigantescas que intentaban engullir la isla Penglai. Ethan lo había previsto. Con un rápido golpe de su espada del inframundo azul, la energía espiritual de su dominio de la espada de la fuente espiritual se condensó instantáneamente en docenas de hojas azules, impactando con precisión los tentáculos del demonio pulpo. Las hojas portaban el poder purificador de la fuente espiritual, derritiendo la niebla maligna de los tentáculos como si fuera hielo y nieve, y obligándolos a retroceder paso a paso. Aprovechando la oportunidad, Limsi y los discípulos de Penglai lanzaron un ataque. El colgante de jade con forma de concha que Limsi llevaba en la cintura resplandeció con una luz azul, invocando varias columnas de agua que atraparon a los demonios con forma de ave marina en el cielo bajo. Los discípulos formaron la formación de espada de Penglai, donde la luz de la espada y la energía espiritual del manantial se entrelazaron para formar una impenetrable red defensiva, aniquilando a cualquier demonio que lograra escapar. Durante la batalla, Ethan notó de repente que la niebla maligna alrededor de la cabeza del demonio pulpo se había vuelto inusualmente densa. Sus agudos sentidos penetraron la espesa niebla, revelando que estaba devorando a los demonios menores circundantes y activando a la fuerza magia maligna prohibida con su poder demoníaco. Esto no está bien. Se va a autodestruir. Gritó Ethan, clavando la espada del inframundo azul en el núcleo del dominio de la espada de la fuente espiritual. Retírense todos al centro del dominio de la espada. El maestro Ethan Anji inmediatamente hizo retroceder a sus discípulos, mientras que Ethan movilizó toda la energía espiritual del dominio de la espada de la fuente espiritual, condensándola en un enorme escudo sagrado del fénix espiritual frente a él. El demonio pulpo lanzó un rugido estridente, su cuerpo se hinchó hasta triplicar su tamaño original, y una niebla negra maligna brotó como un volcán, estrellándose contra el escudo sagrado con un aura destructiva. Trauge. La violenta explosión sacudió toda la isla de Penglai. El agua del manantial salpicó decenas de metros de altura, y las flores, plantas y árboles de la isla fueron violentamente sacudidos por la onda expansiva. Ethan apretó los dientes y concentró toda la energía de su cuerpo en el escudo sagrado. Una cálida ola emanó del alma de la espada, y la energía espiritual del dominio de la espada del manantial espiritual fluyó hacia el escudo sagrado como una marea, resistiendo con fuerza el impacto de la autodestrucción. Cuando el humo se disipó, el cadáver del demonio pulpo flotaba en el mar. La niebla negra maligna había sido completamente purificada por el dominio de la espada de la fuente espiritual. Los demonios menores restantes, al ver a su líder muerto, huyeron aterrorizados. Ethan envainó su espada y aterrizó, sus piernas flaquearon y casi se desplomó al suelo. El impacto de la autodestrucción casi había agotado su poder espiritual, y sus meridianos palpitaban de dolor.
Joven amigo Ethan. El maestro Ethan Anji se adelantó apresuradamente y sacó una píldora de la fuente espiritual de su bolsillo. Tómala rápidamente. Restaurará tu poder espiritual con rapidez. Ethan tomó la píldora y el tragó. Una energía espiritual fresca recorrió su garganta, y sus meridianos dañados se repararon rápidamente. Observó el dominio de la espada de la fuente espiritual. Aunque la luz azul verdosa del dominio no era tan intensa como antes, aún envolvía de forma estable la isla Penglai. La energía espiritual en la isla era más pura que antes de la batalla, lo que demostraba claramente que la batalla había fortalecido la conexión entre el dominio de la espada y la fuente espiritual. Lindsay caminó hacia la playa y observar cómo el mar regresó gradualmente a la calma, con los ojos llenos de gratitud. Señor Ethan, si no fuera por usted, probablemente la isla Penglai ya no existiría. El señor de la isla dijo que le daría el corazón de la fuente espiritual de la isla Penglai. Puede proporcionar energía espiritual a su dominio de la espada de la fuente espiritual en cualquier momento, y también puede ayudar a resistir ataques fatales en momentos de crisis. El maestro Ethan Anji extrajo un cristal azul del tamaño de un puño de la fuente espiritual. El cristal brillaba con una luz tenue. Era el corazón de la fuente espiritual. Este corazón de la fuente espiritual tiene el mismo origen que la fuente espiritual. Si lo integras en la espada del inframundo azul, tu dominio de la espada podrá recurrir al poder de la fuente espiritual en cualquier momento, y nunca más tendrás que preocuparte por quedarte sin energía espiritual. Ethan tomó el corazón de la fuente espiritual y lo colocó suavemente sobre la espada del inframundo azul. El cristal se fusionó instantáneamente con la espada, haciendo que la luz azul verdosa de la hoja brillara aún más, y el alcance del dominio de la espada de la fuente espiritual se expandió silenciosamente a 1500 metros. El anfitrión detectó la fusión con el corazón de la fuente espiritual. La habilidad del dominio de la espada de la fuente espiritual se mejoró. Puede extraer energía espiritual de la fuente espiritual de forma ilimitada. La velocidad de curación de las unidades aliadas dentro del dominio de la espada aumentó un 100%. Se agregó el efecto aprisionamiento de la fuente espiritual, capaz de atar objetivos malignos por debajo del nivel inmortal al caer el sol. Los discípulos de la isla Penglai comenzaron a limpiar el campo de batalla. Las aguas del manantial espiritual fluían suavemente, nutriendo la tierra devastada por la batalla. Ethan estaba sentado junto al manantial espiritual, con la espada del inframundo azul sobre su regazo. El corazón del manantial espiritual en la espada resonaba con la perla espiritual, formando un flujo armonioso de energía. Sabía que, aunque la crisis en la isla Penglai se había resuelto, el viaje en el mundo de los inmortales y las espadas continuaba. Tal vez se encontraría con espíritus malignos aún más poderosos y desafíos más difíciles en el futuro. Pero mientras tenía la espada del inframundo azul, la protección del dominio de la espada del manantial espiritual y a estos compañeros que luchaban a su lado, tenían el valor para afrontar lo desconocido. El maestro Ethan Anji se acercó a él, contemplando el mar de nubes a lo lejos. Joven amigo Ethan, el líder de la secta Shusan ha informado que espíritus malignos también han aparecido en otras regiones del mundo de la espada inmortal, como si una fuerza oscura aún mayor se estuviera gestando en las sombras. Si estás dispuesto, podemos unirnos a Shusan y Penglai para formar una alianza justa que proteja todo el mundo de la espada inmortal. Ethan miró al taoísta Ethan Anji, con una mirada decidida en sus ojos. Estoy dispuesto. Proteger a todos los seres vivos es mi intención original en este viaje. La espada azul tembló levemente, como si hiciera eco de sus palabras. Una brisa marina sopló, trayendo consigo la fragancia del manantial espiritual y una nueva esperanza para la espada y su guardián. Ethan sabía que una gran batalla por la seguridad del mundo de la espada y la hada se gestaba silenciosamente, y que él y la espada azul escribirían su propia leyenda en esta batalla. Capítulo 138. El embrión de la Alianza Justa y los presagios del poder oscuro. La formación naciente de la Alianza Justa y los presagios de fuerzas oscuras. La luz matutina en la isla Penglai se refractaba a través de la bruma del manantial espiritual, creando un halo de 7 colores. Ethan acababa de terminar su práctica matutina. La espada azul fluía en su palma, la luz azul verdosa del corazón del manantial espiritual se entrelazaba con la luz azul del alma de la espada. Cada movimiento de la espada absorbía la energía espiritual circundante, formando pequeños vórtices, señal de la profunda fusión entre el corazón del manantial espiritual y el dominio de la espada. Ahora, sin activación deliberada, la tenue luz del dominio de la espada del manantial espiritual lo rodeaba constantemente, como una segunda piel. Buenos días, joven amigo Ethan.
La voz del maestro Etananji se escuchó a sus espaldas. Detrás de él estaban Lin Yun, de la secta de la montaña Shu, y varios discípulos de Penglai, sosteniendo un mapa del mundo de la espada inmortal amarillento. Tras conversar ayer con el líder de la secta de la montaña Shu, decidimos enviar discípulos a Shu Occidental, Nanzhao y otros lugares para investigar los espíritus malignos y las anomalías. Este es un mapa detallado de los distintos lugares, que marca las áreas donde podrían ocurrir anomalías. Etan tomó el mapa, rozando con la punta de los dedos las zonas marcadas como tumba antigua de Shu Occidental y aldea de brujería de Nanzhao. Sus agudos sentidos se pusieron repentinamente en alerta. Estas dos ubicaciones en el mapa emitían fluctuaciones de energía que compartían el mismo origen que las artes malignas de la secta de la sombra sangrienta, pero eran aún más siniestras, como si algo estuviera despertando bajo tierra. El aura en estos dos lugares es muy extraña. Probablemente se trate de algo más que simples espíritus malignos. Lin Yun asienta con expresión seria. Nuestros exploradores enviados a Shu Occidental han informado que los aldeanos cercanos a la tumba antigua han estado desapareciendo con frecuencia últimamente, y por la noche se oyen rugidos espeluznantes provenientes de la dirección de la tumba, como si algún monstruo dormido hubiera despertado. La situación en Nanzhao es aún más extraña. Los maestros Gu de la aldea Wu han dejado de comunicarse inesperadamente con el mundo exterior, y el aura Gu en la aldea es tan fuerte que ni siquiera los discípulos de la montaña Shu se atreven a acercarse. Lim Xi se acercó portando unos talismanes de la fuente espiritual recién elaborados. Las runas con motivos acuáticos de los talismanes brillaban tenuemente. Estos talismanes están hechos con agua de la fuente espiritual y hierba concentradora mental. Pueden ahuyentar a la mayoría de los espíritus malignos. Llévenlos consigo. Cuando se encuentren en peligro, enciendan el talismán y la energía espiritual de la fuente espiritual les brindará protección temporal. Distribuyó los talismanes a todos, con los ojos llenos de preocupación. La magia Gu de la aldea de brujería de Nanzhao ya es extraña, y ahora que se han aliado con espíritus malignos, es probable que se convierta en un gran problema. Etan guardó cuidadosamente el talismán y volvió a mirar el mapa. ¿Qué les parece si nos dividimos en dos grupos? Yo iré a explorar la tumba antigua en Shu Occidental, el hermano Ling Yun guiará a los discípulos de la montaña Shu a la aldea de brujería de Nanzhao, y el taoísta Etananji se quedará en la isla Penglai para supervisar la situación general y contactar con otras sectas justas para formar una alianza. De esta forma, podremos acelerar la exploración y apoyarnos mutuamente. El maestro Etananji se acarició la barba, con los ojos llenos de aprobación. Este plan es brillante. El joven Etan es el más fuerte, y la antigua tumba en Shu Occidental es la más peligrosa. Confiamos en ti para esta misión. Lim Yun, debes tener cuidado cuando vayas a Nanzhao. Si te encuentras con alguna situación que no puedas manejar, contáctanos de inmediato usando un talismán de comunicación. Antes de marcharse, el maestro Etananji le entregó a Etan un colgante de jade grabado con el tótem Penglai. Este es el colgante de comunicación espiritual Penglai. Al sostenerlo, no solo podrás sentir el aura del manantial espiritual en cualquier lugar del mundo de Xianjian, sino que también podrás acceder a una porción de su energía espiritual en cualquier momento. Recuerde, no actúe imprudentemente. La formación de la alianza justa necesita talentos como tú. Etan ayudó al colgante de jade. En el instante en que tocó su palma, resonó con la energía espiritual de la espada del inframundo azul. Una oleada de energía espiritual pura fluyó por su brazo y su cuerpo, aliviando al instante la tensión nerviosa causada por los preparativos para la batalla. Juntó las manos en señal de respeto hacia la multitud y dijo: tengan la seguridad de que descubriré la verdad sobre la antigua tumba de Shu Occidental y me reuniré con ustedes lo antes posible. Durante el viaje a Shu Occidental a bordo de la barca espiritual, Etan estudió el mapa repetidamente, con sus agudos sentidos siempre fijos en la dirección de la antigua tumba en Shu Occidental. A medida que se acercaban, las escalofriantes fluctuaciones de energía se hicieron más claras, e incluso pudo ver vagamente la niebla negra que se arremolinaba bajo la tumba, con innumerables sombras negras diminutas mezcladas, como almas atadas y agraviadas. Cuando la barca espiritual atracó en un pequeño pueblo en la frontera de Shu Occidental, ya casi anochecía. El pueblo estaba sumido en un silencio sepulcral, con todas las puertas y ventanas cerradas herméticamente. Solo bajo el viejo algarrobo a la entrada del pueblo, algunos aldeanos con expresiones de temor comentaban sobre un joven vestido con una túnica taoísta. El joven llevaba un símbolo de la secta de la montaña Shu colgado de la cintura.
Sin duda, se trataba de un espía enviado con anterioridad. Hermano, ¿eres de la secta de la montaña Shu? Ethan dio un paso al frente y mostró el colgante espiritual que le había dado el taoísta Ethan Anji. Al ver el colgante de Jade, un destello de sorpresa brilló en los ojos del joven. Soy Lin Fen, discípulo del monte Shu. Señor Ethan, por fin ha llegado. Últimamente, este pueblo ha estado muy extraño. Los aldeanos desaparecen a diario. Hemos estado siguiendo la pista de los desaparecidos y descubrimos que todos terminaron en una tumba antigua, pero nunca han vuelto a salir. Lin Fen condujo a Ethan hasta la entrada de la antigua tumba, oculta tras un denso bosque de bambú. Runas retorcidas adornaban la puerta de piedra, y un líquido negro rezumaba de las grietas, desprendiendo un hedor penetrante. Ethan activó su dominio de la espada de la fuente espiritual, y una luz azul verdosa envolvió la entrada de la tumba. El líquido negro se evaporó rápidamente con la luz, y las runas perdieron su inquietante brillo. Esta runa es una variante de la runa supresora de almas, pero ha sido alterada por magia negra y convertida en una herramienta para absorber almas vivas. Ethan se agachó, sus dedos brillando con una luz azul mientras rozaba suavemente la runa. Parece que las cosas en la tumba antigua son más complejas de lo que imaginábamos. En ese instante, una campana grave y sorda resonó desde las profundidades de la antigua tumba, cargada de una energía poderosa y malévola que sacudió violentamente el bosque de bambú circundante. El rostro de Lin Fen palideció mortalmente. Es la campana supresora de almas de la antigua tumba. Solía sonar solo de noche, ¿por qué suena de día hoy? Ethan empuñó con fuerza la espada del inframundo azul. Sus sentidos agudos y penetrantes atravesaron las capas de roca de la antigua tumba, permitiéndole ver claramente una enorme campana de bronce suspendida en el aire, en las profundidades de la tierra. Innumerables cadenas negras rodeaban la campana, cuyos extremos estaban conectados a las almas de los aldeanos desaparecidos, que eran atraídas lentamente hacia ella. Debajo de la campana, una figura con una capa negra permanecía sentada con las piernas cruzadas, su aura de magia maligna era tan densa que resultaba casi imperceptible. En su mano sostenía una ficha negra del mismo origen que el alma remanente del ancestro de la sombra sangrienta. Son los secuaces de las fuerzas oscuras. Exclamó Ethan con una mirada feroz, mientras la luz de su dominio de la espada de la fuente espiritual se intensificaba. Lin Fen, quédate fuera de la tumba antigua para brindar apoyo. Si algún espíritu maligno se escapa, usa inmediatamente el colgante de comunicación espiritual para contactar a la isla Pengla y pedir ayuda. Yo me voy a las profundidades para descubrir la verdad. Antes de que Lin Fen pudiera responder, Ethan, blandiendo la espada del inframundo azul, irrumpió en la antigua tumba. La puerta de piedra se cerró lentamente tras él. El aire en el interior era gélido, y las antorchas en las paredes proyectaban un inquietante resplandor verde, iluminando el sinuoso pasadizo que se extendía ante él. Sabía que una nueva crisis lo aguardaba en las profundidades de la tumba, y que tras ella podría esconderse una conspiración masiva que atentaba contra la seguridad de todo el mundo de Xianjian. La espada del inframundo azul vibraba en su palma, la luz azul verdosa del corazón de la fuente espiritual entrelazándose con la luz azul del alma de la espada, como un faro de esperanza en la oscuridad, guiándolo paso a paso hacia la verdad. Capítulo 139. La campana que suprime el alma en lo profundo de la tumba antigua y la conspiración del hombre encapuchado. La campana supresora del alma en lo profundo de la tumba antigua y la conspiración del hombre encapuchado. Las paredes de piedra del antiguo pasaje de la tumba estaban húmedas y frías, y la inquietante luz verde de las antorchas proyectaba sombras distorsionadas delante. Ethan avanzaba con paso firme, rodeado constantemente por el resplandor azul verdoso del dominio de la espada de la fuente espiritual, que purificaba el aura siniestra del aire capa a capa. Con cada paso, la percepción de su corazón de espada se profundizaba. El poder maligno de la campana supresora de almas, en las profundidades de la tierra, se hacía más fuerte, y las almas de los aldeanos encadenados emitían débiles pero lastimeros lamentos, como innumerables agujas finas que le atravesaban la mente. El pasaje se abrió repentinamente, revelando un colosal palacio subterráneo. Sobre una plataforma elevada en el centro del palacio, una campana de bronce, capaz de suprimir almas, flotaba en el aire, con su superficie cubierta de patrones rojo sangre oscura. Cadenas negras, como feroces serpientes venenosas, colgaban de la boca de la campana, enroscándose alrededor de docenas de almas transparentes. Debajo de la plataforma, una figura con una capa negra permanecía sentada con las piernas cruzadas, con una ficha negra en la mano que brillaba de forma inquietante.
Con cada giro de la ficha, una pizca de alma era atraída a la fuerza hacia la campana, y los patrones sangre roja en su superficie se intensificaban. Por fin aquí. La figura encapuchada levantó lentamente la cabeza, con el rostro oculto en la sombra bajo la capucha, dejando ver solo un par de ojos carmesí. El aura de la espada del inframundo azul, realmente hace honor a su reputación. Desafortunadamente, ha llegado demasiado tarde. El sacrificio del alma sangrienta de la campana supresora de almas está a punto de completarse. En ese momento, incluso si el monte Shu y el monte Penglai unen fuerzas, no podrán impedir su llegada, señor. Mi señor. Ethan presionó con fuerza la espada del inframundo azul, y el dominio de la espada de la fuente espiritual se expandió instantáneamente, envolviendo todo el palacio en una luz azul y verde. ¿Quién es ese señor del que hablas? Ya he destruido el alma remanente del ancestro de la sombra sangrienta. ¿Qué otras artimañas intentas usar? La figura encapuchada dejó escapar una risa ronca y, de repente, alzó la ficha que sostenía en la mano. ¿Ancestro de la sombra sangrienta? No es más que un peón que usted descartó sin miramientos, señor. La verdadera oscuridad es mucho más aterradora de lo que puede imaginar. Hoy usaré esta campana supresora de almas para absorber todas las almas de Shu occidental y abrirle el pasaje al inframundo, señor. Antes de que terminara de hablar, la campana supresora de almas emitió un rugido ensordecedor, y las cadenas negras se retorcían salvajemente como si tuvieran vida, envolviendo a Ethan. El aura siniestra que emanaba de las cadenas era incluso más fuerte que el aura sanguinaria de la secta sombra de sangre, y por donde quiera que pasaban, incluso la luz del dominio de la espada de la fuente espiritual se ondulaba. Ethan no se atrevió a enfrentarlas de frente, usando el paso de la llama Ayam para deslizarse entre las cadenas. Su espada del inframundo azul se transformó en un rayo de luz azul, cortando con precisión la unión de las cadenas. La hoja portaba el poder purificador de la fuente espiritual, y las cadenas se cortaron al instante. El alma atada se liberó, convirtiéndose en luz blanca y disipándose en el palacio. Estás buscando la muerte. Rugió la figura encapuchada, sacando de sus vestiduras un bastón de hueso cuya punta brillaba con un fuego negro y malévolo. Lo blandió contra Ethan. El fuego malévolo se condensa en el aire, transformándose en una gigantesca garra fantasmal que se estrelló contra el dominio de la espada de la fuente espiritual con un aura destructiva. Ethan estaba preparado, canalizando toda la energía espiritual del corazón de la fuente espiritual hacia la espada del inframundo azul. La luz azul verdosa de la espada se intensificó, liberando un poderoso aura de la espada de la fuente espiritual contra la garra fantasmal. Estallido. En el instante en que la energía de la espada impactó contra la garra fantasmal, el palacio tembló violentamente y cayeron piedras de las paredes. El fuego maligno se extinguió rápidamente bajo la purificación de la energía del manantial espiritual, y la garra fantasmal se convirtió en volutas de humo negro. La figura encapuchada, sin esperar que Ethan fuera tan poderoso, mostró un atisbo de pánico en sus ojos. Se giró para activar la campana supresora de almas y autodestruirse. Pretendía perecer junto con todo el palacio subterráneo, utilizando la fuerza explosiva para abrir a la fuerza el pasaje del inframundo. Ethan reaccionó con rapidez, condensando al instante la energía espiritual de su dominio de la espada de la fuente espiritual en una enorme roja de luz que atrapó firmemente la campana supresora de almas. Simultáneamente, arrojó la espada del inframundo azul contra la figura encapuchada. La hoja, resplandeciente con una luz azul verdosa, atravesó con precisión la ficha negra en la mano del hombre. En el instante en que la ficha se hizo añicos, la figura encapuchada lanzó un grito desgarrador, y su aura maligna se disipó rápidamente. Su capucha se deslizó, revelando un rostro cubierto de marcas rojo sangre. Era nada menos que el enviado izquierdo de la secta de la sombra sangrienta, del que se creía. ¿Cómo es que eres tú? Ethan estaba atónito. El enviado de la izquierda, la figura encapuchada, tosió un torrente de sangre negra, con los ojos llenos de locura. No estoy muerto. Mi señor me salvó e incluso me otorgó mayor poder. Pero, ¡ay! Aún así, fracasé. De repente abrió la boca y escupió una nube de niebla negra, que se condensó en el aire formando una extraña runa. Pero la voluntad de mi señor no se extinguirá. El pasaje del inframundo, se abrirá finalmente. Tan pronto como las runas tomaron forma, se fundieron rápidamente con el suelo. De repente, apareció una enorme grieta en el piso del palacio, de la cual surgieron rugidos escalofriantes. Innumerables tentáculos negros emergieron de la grieta, intentando arrastrar todo el palacio hacia la tierra.
Ethan activó de inmediato su dominio de la espada de la fuente espiritual, condensando toda su energía espiritual en un escudo sagrado del Fénix espiritual para bloquear el ataque de los tentáculos. Al mismo tiempo, gritó hacia la entrada del pasaje. Lin Feng. Contacta con la isla Penglai mediante el colgante de comunicación espiritual. Rápido. La respuesta de Lin Feng provino de la entrada del pasaje. Señor Ethan, el colgante espiritual está respondiendo. El taoísta Ethan Anji dijo que la energía espiritual del manantial espiritual está en camino. El enviado de la izquierda observó los tentáculos que se acercaban y dejó escapar una risa desesperada. Es inútil. Una vez que se abra el pasaje del inframundo, nadie podrá detenerlo. Todos se convertirán en sacrificios para el Señor. Ethan ignoró sus desvaríos y clavó la espada Kingmin en la grieta del suelo. La luz azul verdosa del corazón de la fuente espiritual fluyó por la grieta junto con la espada, chocando violentamente con los tentáculos negros. Estos se disolvieron rápidamente bajo la purificación de la energía espiritual de la fuente espiritual, pero los rugidos provenientes de la grieta se acercaban cada vez más, indicando claramente que un mal aún más poderoso estaba a punto de romper el sello. En ese preciso instante, un torrente de energía espiritual pura proveniente del manantial surgió de la entrada del pasaje, y la voz del maestro Ethan Anji resonó a través de dicha energía. Joven amigo Ethan, aguanta. Los refuerzos de Penglai y Susan están en camino. He canalizado la energía espiritual original del manantial, y sin duda podremos sellar la grieta. La energía espiritual primordial del manantial espiritual irrumpió en el palacio como una marea, fusionándose con el dominio de la espada del manantial espiritual de Ethan. Los tentáculos negros en la grieta del suelo se congelaron al instante, y la grieta se cerró lentamente bajo la influencia de la energía espiritual. Al presenciar esta escena, el enviado izquierdo perdió toda esperanza, y su cuerpo, purificado por la energía espiritual del manantial espiritual, se convirtió en una voluta de humo negro que se disipó en el aire. Ethan suspira aliviado y se deja caer al suelo, con su energía espiritual casi completamente agotada. Observó la grieta que se cerraba gradualmente en el suelo, luego la campana supresora de almas suspendida en el aire, y comprendió que, si bien la crisis se había evitado temporalmente, el misterioso maestro y el pasaje del inframundo eran las verdaderas amenazas. Lin Feng entró corriendo al palacio y ayudó a Ethan a levantarse. Señor Ethan, ¿se encuentra bien? El maestro taoísta Ethan Anji dijo que en cuanto se recupere, debemos ir inmediatamente al monte Shu. La primera reunión de la Alianza del Camino Recto le espera para que la presida. Ethan ascendió, agarrando con fuerza la espada del inframundo azul. El corazón de la fuente espiritual en la espada resplandecía con una luz tenue, como si aliviara su cansancio. Sabía que la próxima reunión de la Alianza Justa sería crucial en la lucha contra las fuerzas oscuras. Su experiencia en la antigua tumba de Shu Occidental se lo había dejado aún más claro. Esta batalla, que trataba sobre la supervivencia del mundo de la espada inmortal, no había hecho más que empezar. Capítulo 140. El atuendo sombrío del Consejo de la Montaña Shu y pistas para el pasaje al inframundo. La solemnidad del encuentro en el monte Shu y las claves para el paso al inframundo. El mar de nubes sobre el monte Shu se extendía bajo la luz matutina, haciendo que los majestuosos palacios parecieran un lugar de ensueño. Mientras Ethan y Lin Feng subían los escalones de piedra hacia la sala del consejo, los discípulos del monte Shu se detenían en el camino e inclinaban la cabeza, con los ojos llenos de admiración. La noticia de que la antigua tumba de Shu Occidental había frustrado la conspiración del enviado de la izquierda e impedido la apertura del pasaje del inframundo ya se había extendido por todo el mundo de la espada inmortal junto con las fluctuaciones de la energía espiritual del manantial espiritual. Ahora, era reconocida como una fuerza de combate fundamental de la Alianza Justa. Dentro de la sala del consejo, la atmósfera era inusualmente tensa. Los taoístas Qingshuan y Ethan Anji, Lim Xi y los líderes de diversas sectas se sentaban alrededor de una mesa redonda de piedra. Sobre la mesa había un mapa reconstruido que mostraba la distribución de los espíritus malignos en el mundo de la espada y la hada. Las antiguas tumbas de Shu Occidental, la aldea de brujería de Nanzhao y el valle del inframundo estaban marcadas con cinabrio rojo. Lo más alarmante era que estos puntos rojos estaban ligeramente conectados formando un arco retorcido que señalaba la torre de encerrado de demonios en el centro del mapa. Por favor, miren, dijo el maestro Qingshuan, señalando el final del arco con voz grave. Según la información recopilada por varias sectas, la fuente de energía de los movimientos de todos los espíritus malignos apunta a la torre de encerrado demoníaco.